Todos los viernes nos acompaña Ángel Tolaba, el profesor de filosofía, que nos ayuda a interpretar el discurso político. El discurso político encierra argumentaciones y falacias. Las descubre Ángel Tolaba, el profe. De argumentos y falacias. La columna de hoy lleva por título "Donde queda la vacancia de lo político ideológico, reina la no política en acción". En la columna de hoy no voy a analizar un tipo de falacia en particular, como suelo hacer cada semana, sino me interesa en particular llamar la atención sobre algunas circunstancias que se están presentando como condición de posibilidad para algunos tipos de discursos o acciones. A propósito del atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández, se ha instalado como uno de los temas a debatir el llamado discurso de odio, pero sin que esta noción haya aún precisión por parte de algunos actores políticos o mediáticos que utilizan esta denominación, y menos aún haya una interrogación sobre la responsabilidad de la dirigencia política para con las condiciones estructurales de posibilidad para la emergencia de este fenómeno. Respecto de lo denunciado como discurso de odio, desde el punto de vista del derecho a la expresión, hay que distinguir entre la libertad de expresión y la ilegal censura previa. Las descalificaciones sin fundamentos pueden expresarse, pero a posteriori, una vez hecho el uso de la libertad de expresión, tales expresiones quedan expuestas a tener que rendir legalmente cuentas si es que tales descalificaciones vulneran los derechos, honor o nombre de alguien. Máxime aún si tales discursos pasan de ser descalificaciones injustificadas a ser discursos directivos que instan a la acción a través del montaje de guillotinas de cartón, de bolsas mortuorias con nombres, etc., sin que de parte de los funcionarios haya contra los mismos acción legal alguna para la prevención de lo que pueda generar. Por otro lado, una vez producida esta incitación a la acción, mal cabe también, por parte de algunos políticos o medios oficialistas del gobierno nacional, plantear la falacia del falso dilema de que o se defiende al gobierno nacional o se está en la vereda de los odiadores y se cuestiona al gobierno, con lo cual se cuestionaría la democracia misma, siendo que el gobierno está llevando adelante un ajuste brutal contra la población y esto justificadamente debe ser criticado. Lo cierto es que tanto oficialistas como opositores no parecen preguntarse sobre la responsabilidad que les cabe como constructores de partidos políticos, que hace tiempo han perdido la función histórica de ofrecer a los ciudadanos una visión, una narrativa política, construida con la válida participación de sus afiliados. Por el contrario, hoy los partidos políticos no tienen real participación de sus afiliados, como no sea una participación de tipo clientelar. Los partidos se han transformado en sello de gomas a los fines exclusivamente electorales, sus dirigentes reniegan de las ideologías políticas y hasta se presentan orgullosamente solo como gestores, por no mencionar que se ha generalizado el todo vale con el transfugismo. O peor aún, si aparentan levantar alguna bandera política ideológica, ya sea una doctrina o programa, esto no se traduce en una práctica real, son puro relato. En fin, me interesa, como anuncié en la introducción de esta columna, indicar la responsabilidad que tiene la dirigencia política en la aparición de la no política copando el mensaje público y pasando incluso a la acción, ya que se está tentando a que tal lugar que deja vacante lo ocupen prácticas autoritarias, oscurantistas o conspiracionistas. A este respecto, el diagnóstico del filósofo de la cultura Byung-Chul Han nos advierte contra la renuncia a la responsabilidad de ofrecer orientaciones válidas. En su libro Infocracia nos dice lo siguiente, cito: "Las teorías de la conspiración prosperan especialmente en situaciones de crisis. Hoy no solo existe una crisis económica y pandémica, sino también una crisis narrativa. Los relatos crean sentido e identidad. Por eso, la crisis narrativa conduce a un vacío de sentido, a una crisis de identidad y a una crisis de orientación. Las teorías de la conspiración como microrelatos proporcionan aquí un remedio. Se asume como recurso de identidad y significado. Por eso se extienden sobre todo en el campo de la derecha, donde la necesidad de identidad es muy pronunciada". Fin de la cita. Cierro esta columna con dos observaciones. Primero,
Es innegable la responsabilidad de la dirigencia política en el vaciamiento de sentido de los partidos políticos. Segundo, cuidado con que además se quiera hacer de la no política un recurso naturalizado de la política que nos ha conducido a la situación en la que estamos.